En esta ponencia os voy a hablar de cómo la analítica permite convertir en conocimiento, los datos en conocimiento, para ayudaros a ir más allá del reporting y de las estadísticas que explican lo que ha pasado en una organización para llegar a averiguar lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Sin necesidad de utilizar ningún tipo de bola de cristal, ni recurrir a la intuición, ni a la experiencia basada en el histórico que uno pueda tener. La ponencia está estructurada en varios bloques. En un primer bloque vamos a hablar de datos, de información y de conocimiento. A continuación hablaremos de los tipos de analíticas de datos que existen y de las plataformas de Business Intelligence. Y para finalizar, hablaremos del estado del arte de la adopción de la analítica, principalmente en la administración, que es en lo que nos toca. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar con datos e información. Supongo que estamos todos de acuerdo que lo que es la actividad y el desempeño de la actividad de la administración pública pues ha generado y genera muchos datos. De hecho, es uno de los sectores que más datos genera. Y que el contexto actual, el contexto en el que la mayor parte de las administraciones están digitalizadas y que ha habido un abaratamiento del almacenamiento digital, pues está permitiendo que la administración esté acumulando unos volúmenes muy grandes de datos. Estos datos son de fuentes heterogéneas y que son datos que se están almacenando, pero que casi no se están procesando. En el back office de una administración típica, sobre todo en el target de administración local, pues tenemos un back office compuesto por diferentes sistemas de información en el que tenemos para cada tipo de servicio o departamento pues un back office que permite gestionar pues el área económico-financiera, el área de la gestión tributaria, el territorio, el padrón municipal, los expedientes, etc. Los datos hay que gestionarlos eficientemente pues para que nos puedan servir para tomar decisiones. Bien. La información que se puede extraer de los datos almacenados por las administraciones pues puede servir para varias cosas. Principalmente sirve para dos cosas. Puede servir para dos cosas. Para mejorar la eficiencia en la gestión de la propia administración, estaríamos hablando de back office, optimizar los procesos, optimizar, por ejemplo, la recaudación, mejorar un determinado proceso administrativo, para reducir las cargas administrativas que genera y los tiempos. Y por otro lado, también sirve para mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, para poder ser proactivos y para poder dimensionarnos correctamente, incluso para avanzarnos a lo que nos vayan a pedir o lo que va a necesitar nuestro municipio. Bien. A nivel conceptual, partimos de que tenemos un conjunto de datos, en el caso de la administración un conjunto o un volumen grande de datos, y que estos datos hay que convertirlos en información. Cuando convertimos los datos en información, podemos dar respuesta a la pregunta ¿qué ha ocurrido en la organización? ¿Qué ha ocurrido en la administración? En este caso estamos hablando de que estamos haciendo reporting. Estamos generando informes, estamos generando estadísticas que nos están permitiendo dar un reporting que describe lo que ha ocurrido. Esto es un tipo de análisis básico. Si cruzamos la frontera de la información y la traspasamos, entramos en el conocimiento y en este caso, con el conocimiento podemos llegar a tomar decisiones lo más eficaces posibles y aquí sí que podemos dar respuesta a la pregunta de qué va a ocurrir a continuación. Y estamos entrando en lo que se conoce como analítica predictiva, análisis predictivo. ¿Por qué? Porque en el momento que pasas de la información al conocimiento y empiezas a tratar ese conocimiento, lo que puedes es cuestionarte tus procesos para mejorarlos y para poder hacer predicciones. ¿De acuerdo? Y en este caso estamos en lo que sería la zona ya del análisis predictivo. Pues la analítica de datos nos permite ir más allá de ese reporting y esas estadísticas clásicas que seguro que estáis haciendo la mayor parte de los que estáis en la sala y el resto de los que no estáis, que están repartidos por las administraciones, pues esa analítica nos va a permitir ir mucho más allá de ese reporting y esas estadísticas. Vale,
¿Cómo vamos más allá? Pues necesitamos transformar la información en conocimiento. Tenemos que ir más allá de las estadísticas y el reporting. Para poder transformar la información en conocimiento necesitamos utilizar las plataformas de Business Intelligence. Estas plataformas de Business Intelligence, estos BIs, estos dashboards, lo que permiten es convertir los datos en conocimiento. Y ahora vamos a empezar a entrar más en cuestión. Partimos de que a nivel conceptual los datos se pueden convertir en información utilizando las herramientas clásicas de reporting y de estadísticas, que pueden ser las clásicas o bien un Business Intelligence, que también sirve para eso, pero en el momento que introduces en tu organización una plataforma de Business Intelligence, lo que vas a hacer posible es convertir la información en conocimiento. Y una vez que tienes ese conocimiento que te lo está mostrando ese Business Intelligence, lo que tienes que hacer es hacer las preguntas a ese Business Intelligence, interactuar con ese Business Intelligence para poder convertir la información en conocimiento y ese conocimiento que te permita tomar decisiones eficaces sobre tu organización y sobre tu proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas le hago a un Business Intelligence? ¿Cómo saber las preguntas que tengo que hacer a un Business Intelligence para poder convertir los datos que tengo almacenados en conocimiento? Pues tengo que preguntarle qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido. Estos son los tipos de preguntas que tengo que hacer a un Business Intelligence cuando lo tengo delante. ¿Cuánto ha pasado? ¿Con qué frecuencia ha pasado? ¿Dónde está exactamente el problema? ¿Qué acciones son necesarias? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué pasará si se mantiene la tendencia actual? ¿Qué pasará a continuación? ¿Qué es lo mejor o qué es lo peor que puede suceder? Todo esto con el Business Intelligence delante y, por supuesto, interactuando con él. Porque una de las características que tienen los Business Intelligence, las plataformas de Business Intelligence, es que me permiten interactuar con él, aplicar filtros, cambiar la forma en que me están mostrando la información, etcétera, etcétera, para poder dar respuestas a estas preguntas y a muchas otras preguntas que os puedan venir para poder realmente anticiparse a lo que va a pasar. ¿Qué tipos de analíticas de datos existen? Bueno, existen diferentes tipos de analíticas de datos en función del valor que aportan a la organización y de la complejidad que tiene para la organización aplicarlas. Partimos de que la más básica es lo que se conoce como analítica descriptiva, que es aquella analítica que te permite dar respuesta a la pregunta de ¿qué ha pasado en mi organización? A continuación tengo otro tipo de analítica, que es la analítica diagnóstica, que es aquella que me permite dar respuesta a la pregunta de por qué ha pasado. Y si sigo subiendo en valor, incrementando el valor y la complejidad, tengo la analítica predictiva y la analítica prescriptiva, que te permiten dar respuesta a la pregunta de qué va a pasar y qué hacer para que ocurra, respectivamente. ¿De acuerdo? Las dos primeras analíticas, la descriptiva y la diagnóstica, se conocen como analítica básica. Y las dos siguientes, la predictiva y prescriptiva, se conocen como analítica avanzada. ¿De acuerdo? Seguramente la mayor parte de vosotros, si estáis haciendo algún tipo de analítica, va a ser seguro que es la analítica básica. Bien, vamos a entrar en el bloque de las plataformas de Business Intelligence. Vamos a hacer una pincelada rápida sobre las plataformas de Business Intelligence para que os hagáis una idea, si no habéis visto ninguna o si habéis visto alguna, pues poder aportaros un poquito más de información sobre lo que permiten estas plataformas. Bien, cuando hablamos de plataformas de Business Intelligence, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema informático que lo que me va a permitir es, a partir de unos cuadros de mandos, también conocidos como dashboards, me va a permitir ver una representación de la información que se ha obtenido a partir de mis datos. Es decir, yo tengo unos datos en mi organización y el cuadro de mandos lo que permite es ver esos datos en forma de información que se me presenta en la pantalla del ordenador o de la tablet en forma de indicadores o KPIs. Esos indicadores lo que hacen es visualizar la información obtenida de los datos en forma de gráficos, en forma de diagramas, en forma de tablas, en forma de listados, de totales, y esos indicadores son los que me facilitan hacer analítica, me facilitan el análisis
de esa información. ¿Pero cómo? No solo observándolos, sino interactuando con ellos. Es decir, pudiendo modificar los valores que me están mostrando, pudiendo cambiar, indicar los intervalos de tiempo para los que quiero ver los indicadores, pudiendo decir el sector en el que quiero que se me muestre, para el que quiero que se me muestre, la unidad organizativa, la zona del municipio, el año, el tipo la nacionalidad del ciudadano, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, esa interacción con ese cuadro de mando es lo que me está haciendo posible hacer esas preguntas, hacerle ese interrogatorio que me va a dar respuestas, y esas son las respuestas que me van a poder, que me van a ayudar a tomar decisiones más eficaces. Bien. Existen en el mercado diferentes tipos de plataformas de Business Intelligence. De hecho, existen múltiples plataformas de Business Intelligence. Para haceros un resumen, actualmente, digamos que de las principales o las más conocidas, tenemos la plataforma de Microsoft, que se llama Power BI. Tenemos la plataforma de Qlik, que la más conocida es QlikSense. Tenemos la de Amazon, la QlikSeq. Tenemos la de Google Looker, la Google el Data Studio, y hay muchas más. Os he puesto estas como unas cuantas, una muestra representativa, y lo que tenemos es una gráfica de Gartner, la gráfica de Gartner, que en este caso la foto está tomada a febrero del 2021, en la que podéis ver cómo están posicionadas las diferentes plataformas de Business Intelligence en función de los líderes que son del mercado y la capacidad que te permiten para ejecutar analítica, la facilidad que te permite para ejecutar analítica en tu organización. Y como veis, en la parte superior derecha tenemos que están situadas como líderes del mercado la de Microsoft y la de Qlik, ¿de acuerdo? Entre otras. Muy bien. Dicho esto, dentro de un Business Intelligence, los indicadores, los KPIs que yo voy a ver dentro de los cuadros de mandos que me incluye ese Business Intelligence, pues voy a ver gráficos, por ejemplo, de barras. Podría ser un gráfico de barras tradicional, puede ser 3D, un gráfico de pastel, un gráfico de líneas, puedo ver un indicador de tipo nubes de palabras, donde yo veo un conjunto de palabras y con diferentes tamaños aquellas palabras, o con tamaño más grande aquella palabra que más veces se repite en mis datos. Luego tengo también indicadores de tipo nivel o velocímetros, de gráficos, puedo ver indicadores de tipo gráfico combinado, donde puedo ver, por ejemplo, un gráfico de barras combinado con un gráfico de línea, puedo ver un gráfico de dispersión, puedo ver un gráfico de tipo radar, y además de gráficos puedo ver listados, tablas pivotantes con las que puedo interactuar para cambiar la jerarquía, para cambiar el orden, para filtrar, para cambiar la estructura de esa tabla y, por supuesto, totales. Cantidad de expedientes, cantidad de presupuesto ejecutado, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a ver dentro de los cuadros de mandos que incluyen las plataformas de Business Intelligence. Os quiero presentar una rápida pincelada de unos cuantos cuadros de mando Business Intelligence de los que Berger Lebro está ofreciendo actualmente a sus clientes. Este que tenéis en pantalla es el Business Intelligence ITOS Analytics. Es el que más tiempo lleva en el mercado de los que tenemos en nuestro portfolio de productos. En este podéis ver indicadores, incluye indicadores del área económico-financiera, como podría ser, por ejemplo, el indicador del ratio de operaciones pagadas. La gracia que tienen los Business Intelligence, recordar, no es que no se limita a ver esta información a modo de reporte o de estadística, sino que puedo interactuar con el cuadro de mandos, ¿de acuerdo? Con ese Business Intelligence para poder modificar lo que estoy viendo y poder dar respuestas a preguntas. Tenemos otro Business Intelligence que es el de estadística poblacional. En este caso, este Business Intelligence obtiene la información de los datos del padrón de habitantes, que puede ser de un padrón de habitantes de un municipio o, en el caso de que sea una diputación, por ejemplo, pues puedo tener los datos de todos los padrones de todos sus municipios y puedo ver, pues, por ejemplo, las pirámides de edades de un municipio o de un conjunto de municipios de ese plan provincial, puedo ver cómo está repartido la población de esa provincia por edades,
por nivel de estudios, por procedencia, por sexos, etcétera, etcétera. Y ir jugando, ir viendo cómo ha ido evolucionando la población, cómo ha ido incrementando o decrementando, o qué tipo de población me ha venido al municipio, qué tipo de población se me está yendo, y con eso podría hacer previsiones de cómo va a ser la población, mi población futura, para poderme anticipar a las necesidades de esa población. Más otro tipo de Business Intelligence que estamos ofreciendo es el de actividades. Por ejemplo, en este caso, en este Business Intelligence, lo que se puede hacer es obtener información sobre cómo están evolucionando las actividades que se realizan en el municipio, actividades empresariales que se están llevando a cabo en el municipio, para poder ver, pues bueno, cómo van, qué tipo de actividades son las que se están incrementando en el municipio, cuáles se están decrementando, dónde están posicionadas en el municipio. Tenemos indicadores, en este caso de tipo gráfico. Hay un mapa del municipio con el que yo puedo interactuar también para poder acercarme y alejarme y posicionarme en una determinada zona para ver qué actividades hay allí, cómo están distribuidas, cómo las tengo distribuidas por epígrafes, etcétera, etcétera. Cómo evolucionan a través de los años, bueno, en función del cuadro de mandos, pero en este caso estaríamos focalizados en actividades. Otro cuadro de mandos muy importante es el cuadro de mandos de administración electrónica. Este es el cuadro de mandos de Firmadoc Analytics. En este caso, en este cuadro de mandos, puedo ver indicadores que me están de alguna manera dando una información sobre cómo estoy a nivel de procesos administrativos, cómo estoy funcionando, los tiempos que tardo en tramitar, los tiempos medios que tardo en iniciar la tramitación de un expediente desde que se me presenta una solicitud. Puedo ver los cómo están repartidos la tramitación de los expedientes, cuántas áreas intervienen, el porcentaje de expedientes que tengo en tramitación que están fuera del plazo previsto que tenía para finalizarlos, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de expedientes. Bien. Otro cuadro de mandos, otro Business Intelligence que estamos ofreciendo es el Business Intelligence de recursos humanos. En el Business Intelligence de recursos humanos, pues podemos ver indicadores sobre, por ejemplo, absentismo. Es decir, puedo ver cómo está el absentismo en mi organización, repartido por sexos, por edades, por departamentos o servicios, etcétera, etcétera. Esto obtiene la información del aplicativo de recursos humanos. Muy bien. Entramos en el bloque final y yo creo que es uno de los más importantes de la ponencia, y es cómo está la adopción de la analítica de datos actualmente. ¿Cuál es el estado del arte? Pues la verdad es que el estado del arte en la administración pública no está nada bien. Es decir, la situación actual es que voy a describir primero los niveles, lo que se consideran niveles de adopción, y a continuación voy a explicar cómo está la foto en la administración pública, ¿no? Los niveles de adopción de la analítica, según Christopher Penn, son los siguientes. Hay un primer nivel en el que se sitúan aquellas organizaciones que son resistentes a los datos, ¿vale? Aquellas que creen que las cosas van bien sin necesidad de los datos. Ese es el nivel Data Resistant. Después tenemos otro nivel, un nivel superior, que es el Data Aware, que son en el que se sitúan aquellas organizaciones que son conscientes del valor de los datos, pero que no los están tratando correctamente, ni saben cómo extraer su valor. Después tenemos un nivel superior en el que se conoce como Data Guided, en el que están situadas aquellas organizaciones que analizan lo que le dicen los datos y están en conclusiones para mejorar procesos y aprender de los errores. Ya empezamos a estar en un buen nivel de adopción. De aquí para arriba tenemos el nivel Data Saving, en el que están las organizaciones que ya están utilizando los datos en la mayoría de los procesos y son capaces de extraer conclusiones. Y por último, en el nivel superior de la pirámide de niveles están las organizaciones que están en el nivel Data Driven. El nivel de Data Driven es aquel nivel en el que están aquellas organizaciones que están actualmente guiadas por datos. Es decir, son aquellas que ya tienen respuestas a las preguntas ¿qué viene después? Dicho esto, con estos niveles, estos 5 niveles de adopción de la analítica, ¿cómo está la administración pública española? Pues el 90% de los ayuntamientos no dispone de ninguna solución de analítica de datos. Esto es según la fuente Big Data Magazine del 2021, del año 2021. Por tanto, los ayuntamientos están en un nivel en el que son conscientes del valor de los datos que están almacenando, pero no los tratan, o los tratan pero no saben extraer su valor. Por tanto, están en un nivel de adopción Data Aware.
¿De acuerdo? ¿Está así toda la administración pública? No. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Seguridad Social, que la Seguridad Social está en otro nivel, tiene una plataforma muy potente de analítica de datos que están utilizando en diversos proyectos, en diversos ámbitos. Por ejemplo, están utilizando mucho en la investigación del fraude, el cobro de las prestaciones, y que están desarrollando proyectos muy interesantes de analítica predictiva que en el caso, por ejemplo, del ámbito de la incapacidad temporal, les está ayudando a optimizar el proceso, la eficiencia del proceso, de los procesos que están llevando a cabo las unidades de inspección, para poder decidir a qué personas inspeccionar de las que tienen una incapacidad temporal antes, ¿vale? Dada que no tienen capacidad para llegar a todo y, bueno, pues están yendo a aquellas que son más candidatas a estar al final ya de su proceso de incapacidad temporal y poder pasar a estar en activo. El nivel de adopción de la analítica de datos en la seguridad social es data driven, ¿de acuerdo? Están en el top. Y en la empresa privada, pincelada rápida, en la empresa privada, ¿cómo están? Pues en la empresa privada depende. Voy a poner un par de ejemplos en los que, de empresas que están en el top, en data driven. Por un lado tenemos el ejemplo de la empresa de transporte internacional UPS. Esta empresa, desde el 2004, gracias a la plataforma de analítica de datos que tienen, llegó a la conclusión y aplicó de que sus camiones de reparto no giren a la izquierda. ¿Por qué? Su analítica de datos les proporcionó la información que indicaba que si giran a la izquierda, eso provoca que gasten más gasolina porque tardan más en llegar a su destino y, por tanto, no girando a la izquierda, ahorran 38 millones de litros de combustible al año y dejan de emitir 20.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso gracias a analítica de datos. Y eso ya lo está aplicando UPS desde el 2004. Y otro ejemplo que conoceréis todos, Amazon. Por ejemplo, Amazon, con su plataforma de analítica de datos, está organizando los stocks de sus productos en base al historial de compra de sus clientes y a los intereses o las visitas que hacen a los tanto clientes como potenciales clientes a los artículos. Bien, dicho esto, llegamos al final de la ponencia. En esta final de la ponencia quiero de alguna manera transmitiros un empujón, en este caso virtual, hacia la adopción de datos. Quiero que de alguna manera intentar transmitiros que cuanto antes os subáis al tren de la analítica de datos, cuanto antes utilicéis alguna plataforma, una o varias plataformas de Business Intelligence para poder obtener conocimiento de vuestros datos, ¿vale? Porque pensar que los procesos de transformación digital en los que la mayor parte de vosotros estáis inmersos lleva implícita la adopción de la analítica de datos. Vais a decidir vosotros en qué momento de ese proceso de transformación digital vais a incorporar la analítica de datos. Cuanto antes lo hagáis, antes vais a poder obtener conocimiento de los datos más fácilmente, vais a poder adelantaros a lo que viene, ¿de acuerdo? Y vais a poder mejorar. ¿Creéis que existe algún otro modo de acelerar esa adopción de la analítica? Y dejo esa pregunta ahí abierta como final de mi ponencia para que de alguna manera os la llevéis ahí en la cabeza y que de alguna manera podéis cada uno de vosotros aplicarla. No os voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y os deseo que tengáis un feliz día y que acabéis el congreso aprovechando al máximo las ponencias que quedan y disfrutéis al máximo de Córdoba, que me han contado que estos días está especialmente bonita. Gracias a todos.